Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Sí, sé que dije que detesto hacer videorespuestas, pero, así como dije que las detesto, también dije que podría reconsiderar hacer una si es totalmente necesario. Y créanme, luego de ver todo el revuelo que causó el vídeo en cuestión, considero que este caso es totalmente necesario. Pero, pese a esto, al inicio solo fue una idea que me estuve barajeando con otras ideas que tengo, hasta que, un día, finalmente me decidí en hacerlo. ¿Por qué? Por petición de un seguidor que tengo, el cual me ha ayudado mucho en lo que respecta a mi progreso en el dibujo, y es él quien supervisa dicho progreso. Se puede decir que esto existe gracias a su petición. En fin, voy a tratar de ser lo menos insultante en este vídeo, pero no aseguro nada, ya que se me puede escapar algún que otro comentario ofensivo, principalmente porque las cosas que llega a decir el usuario en cuestión son curiosas, por así decirlo. Sin nada más que decir, demos inicio a esto. Ya he abordado este tema en un vídeo anterior, pero en aquella ocasión no tomé en cuenta los eventos de Final Horizon, ya que aún no se había lanzado. No llevamos ni 5 minutos y ya empezamos mal. No, Ryuko, tu primer vídeo sobre The End no solo es horrible, sino que, como este vídeo, está plagado de cherry picking muy evidentes y poca evidencia concisa. Ya tengo un vídeo hablando sobre este tema, el cual, pese a tener muchas cosas que ya no concuerdo y estar algo desactualizado, considero que aún se mantiene lo suficientemente bien como para ser tomado en cuenta. Bueno, eso, y por qué se me pidió que no hablara mucho sobre el primer vídeo de Ryuko Shion. Resulta especialmente llamativo cómo incluso la wiki del Erizo omite ciertos detalles o los presenta de forma que terminan favoreciendo en exceso a esta entidad. Quiero iniciar retomando un que ya expuse en el vídeo anterior y que en su momento me más de una crítica. No de monólogo de en el que se autoproclama como un dios y mayor amenaza que Sonic haya enfrentado no es más que retórica vacía. Me sorprende profundamente que tanta gente haya tomado en serio esa declaración cuando el narcisismo es, desde siempre, uno de los rasgos más comunes en los jefes finales villanos del medio. La única explicación que encuentro es que muchos lo interpretan como algo legítimo debido a que Rin fue capaz de acceder a algunos recuerdos de Sonic al conectarse con el ciberespacio. Sin embargo, esto me parece insuficiente como argumento, sobre todo si se considera que Sonic ni siquiera puede recordar a Slice y que el resto del discurso de Rin es tan desmesurado que deja en evidencia su intención de engrandecer. La arrogancia se define como la cualidad de alguien que se considera superior a todos los demás o que se considera mejor de lo que realmente es, sea por orgullo como por sus propios méritos. Es decir, esta cualidad puede ser producto de diferentes cosas, como un ego muy alto sin razón aparente, como uno producto de la grandeza de los méritos de uno mismo, haciendo que no necesariamente implique un alardeo vacío, sino que, con el contexto adecuado, se le pueden validar las palabras del personaje en cuestión. Entonces, ¿por qué este es el caso con The End? Bueno, debido a que aquí solo está tomando en cuenta el juego base, me abstendré a usar cosas del Final Horizonte, y nos centraremos totalmente en el juego normal. El epicentro del argumento aquí es Sage, la cual, al haberse incorporado en el ciberespacio, puede ver las memorias de quienes entran ahí, siendo esa la razón por la que reconoce la existencia de enemigos y eventos pasados, como el incidente del arco o los eventos con Metal Overlord, pero solo destaca estos debido a que buscaba que Eggman forme una alianza con Sonic, pero fracasa. No solo eso, sino que, al tener conciencia de la tecnología de los ancestros, sabe la potencia que tienen sus cañones, los cuales llegaron a compararlos con el Eclipse Cannon, con la cualidad de tener una batería independiente. Es decir, Sage no solo sabía de la existencia del armamento de los ancestros, sino que también sabe de la existencia de enemigos y eventos pasados. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque, en uno de los recuerdos, se muestra cómo el armamento es incapaz de hacerle algo a The End, y la misma Sage, antes de enfrentarse a The End en su forma de luna, reconoce que Super Sonic es incapaz de hacerle algo por su cuenta, necesitando de trabajar en conjunto para tener una oportunidad, y aún con esto, durante la pelea, se muestra cómo Super Sonic es incapaz de repeler un ataque directo de la entidad, y no es sino cuando Sage interviene, que es cuando logran repeler, creando una apertura, de la cual, Sonic reconoce que es la única oportunidad que tienen para atacarlo con todo, cosa que solo logra con el impulso de Sage.
Cabe destacar que, la misma estaba pilotando uno de los titanes, los cuales se potencian con las Emeralds, las cuales no solo son la fuente de energía de los ancestros, sino que una fue suficiente para crear la totalidad del ciberespacio, que almacena información de diferentes sistemas estelares y es reconocida como una dimensión en sí misma. ¿Esto qué nos dice? Que, en efecto, las declaraciones de DM sí que están respaldadas por lo visto en el juego, al Sage reconocer que el poder actual de Sonic es insuficiente para vencer al enemigo, siendo que ésta reconoce la existencia de enemigos pasados, así como también sabe la potencia de la maquinaria de los ancestros. Pero ella también pone a los titanes superiores a Super Sonic. Eso es debido a que, como ella lo recalca casi todo el tiempo, se basaba mucho en los datos y en la probabilidad, algo que ella misma reconoce, y en base a esto, y en que sabe que la ciberenergía iba a corromper a Sonic, esperaba que este se rindiera desde el primer momento en que sintió los efectos de la cibercorrupción, o cuanto menos esta avanzara lo suficiente como para romper el alma de Sonic, provocando su rendición. Una vez que se presencia sus peleas con los tres titanes, y que este mismo le dice que la gente no funciona así, sino que las personas viven el momento y su fuerza de voluntad los hace sobrepasar cualquier adversidad, cosa que duda, al no tener datos para respaldar esa idea, y no es sino hasta que ve cómo sigue esforzándose pese a lo avanzada que estaba la cibercorrupción, cuando se da cuenta de lo que Sonic quiso transmitirle en un inicio. El amor y la voluntad pueden sobrepasar cualquier cosa, y en la versión japonesa es mucho más explícito esto, donde directamente declara que Sonic estaba trascendiendo a la causalidad, en el sentido de estar superando todo cálculo que ella había previsto del erizo, debido a su voluntad. Abriremos un pequeño espacio para aclarar algo. The Trio of Destiny. Sí, la versión japonesa es igual de válida que la americana. Cuando se le preguntó a Ian quién era The End, este respondió que era una esencia incognoscible e incomprensible de malevolencia y destrucción que busca el orden en todo el universo. Evidentemente esta descripción no encaja en la forma de cómo se describe The End en la versión americana, pero sí para el monólogo de The End en la versión japonesa, donde se describe de esa forma. Es decir, Ian reconoce la validación del juego japonés, al describirlo como la entidad se describe en esa versión, y no, aquí no aplica un argumento que se verá más adelante, debido a que aplica si hay contradicciones con el material, cosa contraria a este caso. Y para finalizar, Toyoda menciona que este supervisó y coordinó el guión japonés de los juegos, para que estos vayan acorde a la ambientación del mundo de Sonic, y el mismo Ian Flynn mencionó en una entrevista, que Kishimoto revisa y perfecciona el guión americano para adaptarlo al público japonés. Es decir, este sí que revisa los guiones, sean japoneses o americanos, para que estén acorde con la ambientación del mundo de Sonic, así como Ian lo reconoce como su jefe, haciendo que, tanto la versión americana como la japonesa sean igual de válidas. Con esto aclarado, podemos volver al tema principal del vídeo. Todo lo presentado previamente es importante porque, una vez que The End se libera, Sage reconsidera el escenario donde Eggman y Sonic trabajen juntos, abriendo una posibilidad para vencer al verdadero enemigo, y aún con eso, Sage sigue considerando que las posibilidades de vencerlo son bajas, pese a que ya vio la inquebrantable fuerza de voluntad de Sonic. Gracias a todo esto, se sabe que las declaraciones de Sage sobre los titanes están en el sentido de que Sage consideraba que la cibercorrupción cansaría lo suficiente a Sonic como para que éste se rinda o dé un paso hacia atrás, cosa que no resultó, y aún con todo lo vivido, sigue considerando que la entidad escala de toda imaginación posible y sus posibilidades son bajas aún con Super Sonic, reforzando aún más las declaraciones de Sage y, por ende, de The End. Pero Sonic no puede recordar los eventos de 2006 por el reinicio de la línea temporal. Eso era mucho antes.
Desde Colors, concretamente la versión de DS, se abrieron puertas a indicios para saber que los personajes ya recuerdan los eventos de esos juegos. Al Blaze y Silver mostraron déjà vu sobre haber trabajado juntos en algún momento, cosa que se le da continuidad, puesto que, en Generations, Blaze habla de forma abierta sobre Crisis City y mostrando que conoce perfectamente este lugar. Esto es gracias a que Luite Boy le da tan poca importancia al pasado y futuro, haciendo que se provoquen ecos de alteraciones temporales pasadas, trayéndolas a Luite Space, justificando el por qué los personajes pueden recordar eventos como 2006. Y para finalizar, en Team Sonic Racing, Sonic muestra tener plena conciencia de eventos de 2006, al hacer referencia al primer encuentro que tuvo con Silver en este juego, destacando el objetivo principal por el que Silver venía. Gracias a todo esto, se sabe que, en efecto, para los eventos de Frontiers, Sonic ya tenía conciencia de los eventos de 2006 y, por ende, de Solaris, haciendo que inherentemente DM también sepa de la existencia de la deidad del sol. Y no, DM no hablaba de tener poder infinito, sino que hablaba de ser mucho más poderoso que todo lo que Sonic enfrentó. Se me hace raro que alguien interprete de esa forma esa parte del monólogo, ya que la entidad es bastante exacta sobre a qué se refiere. Supongo que solo puede ser el caso si se trata de alguien que cree de forma no irónica que poder infinito equivale a omnipotencia. Y ya que estamos hablando de eso, vamos a tratar los ejemplos que puso. Desconozco de la franquicia de Mega Man, así que me centraré en este otro que puso, como una forma burda de ejemplificar su postulado. Me sorprende que piense que esto realmente sirva para eso, cuando la trama de Forces es en sí misma tener la presencia de un enemigo que superaba a Sonic en todo, y aún en la recta final y con su evolución reactiva, Infinite con un simple prototipo del Ruby seguía siendo superior a Sonic, teniendo que trabajar en conjunto con el novato para lograr hacerle algo. Y aún con esas y en el enfrentamiento final, Sonic no solo ocupó ayuda del novato, sino que también requirió de la ayuda de Classic Sonic para enfrentarlo, debido a que Eggman nunca toma en cuenta el trabajo en equipo a la hora de compararse con sus enemigos de forma individual, lo que lo condena a perder de forma repetida. En fin, no, esto no sirve para ejemplificar que la arrogancia siempre es una sin sustento o palabras vacías, cuando el mismo producto respalda las palabras del villano en cuestión. Honestamente me sorprende que tenga que aclarar esto, siendo que es algo que el juego desde siempre te lo escupía en la cara, y en sus mismos promocionales te lo retrataban como el villano más poderoso al que Sonic se enfrenta en esa historia. Llega al punto de describirse como un ser inmortal de poder infinito que, en teoría, debería ser invencible, cosa que sabemos que no es cierta. Y tampoco es de buena para quienes lo sobreestiman, considerando lo decepcionante que fue el combate final contra Ariel. Lo único realmente destacable fue precisamente su monólogo. Sin embargo, la verdad es que esta entidad jamás presentó pruebas sólidas que respaldaran sus grandilocuentes afirmaciones. Lo único que demostró de manera concreta fue su capacidad para destruir planetas con relativa facilidad, algo que otros villanos de la saga, que se supone que no son tan poderosos como la luna, también podían hacer. La única comparación explícita que se hace en el juego sobre su poder proviene de Chris, quien lo equivale con Dark, aunque sin precisarse se refiere a su forma normal de su versión perfecta. Yo siempre fui un director de Ian Flynn. Sí, declaro que toda esa palabra no es más que una muestra clara de su egocentrismo y que, por tanto, no refleja su poder real. Esto, sin embargo, es irónicamente lo que vuelve a este tema interesante, ya que Flynn también dijo que no estaba mintiendo de forma intencional y que, por ende, se había creído su propio narcisismo. Vamos a tener que aclarar algo de una vez. Ian Flynn ya ha admitido que troya a los que les hacen preguntas en el ámbito del power scaling. Por lo que él responda referente a temas de ese ámbito o de escalas de poder del propio verso, se debe de meter en tela de juicio al llegar a soltar respuesta al azar o directamente soltar respuestas que son contradictorias con el material original. Entonces, ¿este es el caso? Sí y no. Sí, porque, en efecto, DM se confió tanto que terminó perdiendo debido a su propia arrogancia. Y no, porque no está en el contexto de ser un alardeo vacío, sino en el contexto de haber confiado demasiado en su poder que no se tomaba en serio los intentos de Sonic. Ya el tuit completo es donde la pregunta iba con la intención de saber el porqué. DM, con su enorme, terminó perdiendo, siendo la justificación una bastante típica. El exceso de confianza, como lo puede ser el mismo ejemplo con Sonic Forces, donde Infinite era lo suficientemente superior a Sonic y los demás de forma separada que casi todo el tiempo se mostraba confiado, al tomar en cuenta el trabajo en equipo.
Esto se refuerza con la escena final, donde Sonic se muestra incapaz de repeler y apenas podía resistir un ataque directo de la entidad, teniendo que intervenir Sage. Entonces, básicamente, este duid no está hecho para afirmar que el alardeo de The End es vacío, sino para justificar el por qué perdió pese a su enorme poder. Respecto a esta entrevista, la pregunta iba relacionado a saber la opinión de Ian sobre los personajes teniendo memorias de 06 junto con Solaris, e Ian responde que son errores de continuidad de forma dudosa, pero aún así, no descarta que, en efecto, The End sabe que Sonic vivió los eventos de 2006. Esto, sumado a que el fragmento específico que se tomó sigue dando indicios a que su arrogancia fue suficiente como para terminar condenándolo, se sabe que, en efecto, The End sabe de la existencia de Solaris, y su enorme poder hizo que se confiara lo suficiente como para terminar condenándolo a perder. Para finalizar, sobre la comparación con Tails, debemos aclarar algo. En la escena completa se muestra cómo estos ven las memorias pasadas de los ancestros, y luego de presenciar cómo una entidad extraña acaba con estos mismos, Tails, a base de lo que vio y sin conocer a la entidad de forma directa, comienza a especular que puede ser comparable a Dark Gaia. Es decir, aparte de que Tails ni siquiera conocía la entidad por completo, este ni siquiera afirma, solo especula a base de lo que vio en esa memoria, que para colmo, en ese momento The End solo estaba en su forma de neblina, la cual es la que tanto se dice que destruye planetas, y no es sino cuando se libera de Supreme cuando escapa, tomando la forma de la famosa luna morada, que es cuando ya se da declaraciones de ser más poderoso que todo lo vivido hasta ahora. Ergo, Tails meramente estaba especulando, no estaba afirmando nada, por lo que fue propenso a equivocarse, cosa que fue así, debido a que no sabía casi nada de la entidad. Uno de los momentos que suele citarse como supuesta prueba de su poder es como la que Sakilin amenaza con romper las barreras dimensionales y consumirlo todo, lo cual ha sido interpretado por algunos como una amenaza a escala universal. No obstante, Ian Flynn también aclaró esta línea, señalando que hace referencia a su intención de escapar de la prisión dimensional impuesta por los ancestros para luego destruir el planeta Tierra. No se trata, por tanto, de un plan de aniquilación universal y multiversal. Un tercer punto que suele generar confusión es la frecuente comparación entre Ian y Solaris. Como comenté, Ian trollea a los que les hace preguntas sobre el power scaling. En este caso, se sabe ya que The End, aún después de, finalmente, liberarse del ciberespacio, sigue mencionando que derribará los muros entre dimensiones y lo consumirá todo, a menos que se intente argumentar que aún estaba dentro del Titán, que no tiene sentido porque solo estaba encerrado dentro de un mecha y no dentro de una dimensión digital. Se sabe que aquí solo trolló al que le hizo la pregunta, al no encajar con lo que se presenta en el juego. Bueno, eso, y que luego de decir eso, comienza a responder cosas al azar o cosas que ya son más una opinión personal que otra cosa, como que Sonic tenía sus cosas en el planeta, pero que no tenía y luego que entonces Tails tiene cosas en el planeta, lo que me hace pensar que ni siquiera se tomó en serio la pregunta. En numerosos espacios se ha difundido la idea de que Ian Flynn equiparó directamente el poder de ambas entidades, cuando en realidad eso nunca ocurrió. En cambio, cuando alguien más le preguntó de forma más directa si la comparación hecha por Tails, quien declara el poder de Ian de Dark Gaia era acertada, Flynn respondió con un rotundo sí, sin dejar lugar a dudas. Por lo tanto, si se busca una referencia más coherente dentro de canon, la comparación válida y respaldada tanto por el juego como por el propio escritor es con Dark Gaia y no con una entidad de escala cósmica tan extrema como Solaris. En un principio pensaba que se aplicaba lo mismo que en el anterior punto, pero, en realidad, Ian ni siquiera se refería a su poder en su forma de luna, sino que, de acuerdo con él mismo, puso esa declaración como una referencia y en el contexto de que The End llevaría a una catástrofe similar a la que provocó Dark Gaia. Es decir, aparte de que aún no se refería a su forma de luna, sino a su forma de neblina, Ian lo considera comparable a Dark Gaia en el sentido de que este, al igual que la otra entidad, son dioses oscuros, cobrando sentido que Tails haga referencia al mismo Gaia, al ser esa la intención de Ian. Darle referencia a la entidad en un contexto adecuado, debido a que ambos son dioses oscuros, que, de nuevo, solo habla de su forma de neblina. Lo máximo que puedo corroborar aquí es que, en efecto, la forma de neblina sí es comparable a Gaia, pero luego su forma luna ya supera a esta entidad y todo lo vivido hasta ahora. Y eso es cierto, pero con una salvedad fundamental. Ian no fue potenciado de forma arbitraria y su fuerza fue desarrollada. Lo que ocurrió es que se unió directamente con Supreme, el titán más poderoso creado por los ancestros. Curiosamente, esta participación del titán suele pasar desapercibida o ser subestimada. Muchos jugadores interpretan la batalla final de final Horizon como una demostración pura del poder de Ian, sin tomar en cuenta que lo que realmente estamos viendo es el resultado de su simbiosis con la alma musical de los ancestros. Es perfectamente válido compararlo con el escenario hipotético en el que el jefe final quiere tomar control de la
pelea colosos para enfrentarse a Super Sonic. En ambos casos, el verdadero poder se despliega por vía de una combinación de entidades, no de una sola en solitario. Ignorar el papel de Supreme en el combate final es un error conceptual importante, ya que su intervención no es en absoluto menor. De hecho, es precisamente gracias a su unión corriente que la entidad logra ejecutar hazañas que, por sí misma, nunca había demostrado ser capaz de realizar. Me sorprende la cantidad de cherry picking que hay aquí. No, The End es muy explícito con esto, al decir que ahora Supreme actúa como su avatar, con el que llevará todo al olvido, lo que se interpreta perfectamente a que Supreme estaba siendo potenciado por The End, cosa que se refuerza con lo visto en el mismo juego, donde Supreme, por separado, es derrotado fácilmente por Super Sonic, y una vez que el titán es potenciado por The End, Super Sonic se ve incapaz de hacerle frente, viéndose forzado a usar su potenciador, que dicho sea de paso, es descrito por Sage como un nuevo poder, usando de base la cibercorrupción, la cual, desde un principio se declara que potenciaba la fuerza de Sonic, pero esta mismo la debilitaba. O eso pasaba antes, puesto que, en esta nueva posibilidad, Sage estabiliza el cuerpo de Sonic para que no sufra los efectos de la cibercorrupción, pudiendo concentrarse en su entrenamiento para convertir esta energía en un nuevo poder. Cerca de finalizar su entrenamiento, Sonic se terminó acostumbrando tanto a la ciberenergía que, a palabras de él, se siente igual a como estaba antes, es decir, a como estaba antes de volver a absorber la ciberenergía. Ya en la recta final, con Sonic convirtiendo la ciberenergía en un nuevo poder, Eggman reconoce que solo tienen una oportunidad para atacar directo al titán y a la entidad, y Sonic reconoce que debe darlo todo para vencer a ambos, pese a la advertencia del Coco Maestro. Usar la ciberenergía imprudentemente hará que Sonic pierda el poder para siempre. Es decir, Sonic no solo reconoce que debe usar su nuevo poder para enfrentar al titán potenciado con la entidad, sino que, cuando se abrió una oportunidad para atacarlo directamente, Sonic reconoce que debe usar su máximo poder con el nuevo potenciador para darle el golpe definitivo a ambas criaturas, justificando que, en efecto, The End sí supera todo lo vivido hasta ese momento. A lo que voy es que la verdadera amenaza de un villano no siempre reside únicamente en su fuerza bruta, sino también en la naturaleza específica de sus poderes. Y es por ello que, incluso si The End fusionado con Supreme es abrumadoramente fuerte, su poder sigue siendo más convencional en comparación con el carácter roto y casi metafísico de entidades como el Azor o Solaris. Vaya. Entonces, básicamente, lo que me estás diciendo es que no consideras a The End como una entidad poderosa, meramente porque no demostró un poder destructivo grande. Se me ocurren varias maneras para alimentar tu enorme falacia de hombre de paja, como lo pueden ser. Billy, Mandy, Irving, el papá de Billy, la mamá de Billy, el primo de Billy, el gato de Billy, Drácula, el general Ernesio, el director Buena Vibra, la señora Claus, el Club Serpiente Secreta, el ejército, las tropas Scout 701, el marciano, el presidente, el cartero, las hermanas Dink Smith, Coco, una llama y un sándwich de pavo con ensalada. A lo que voy con esto es que, si tanto te molesta que The End no mostró un verdadero poder destructivo al nivel de los personajes con los que se pone como superior, entonces, ¿por qué Emerl, quien había absorbido el poder del final Egg Blaster, solo amenazaba con destruir la Tierra si tenía el poder de destruir estrellas? ¿Por qué Legwizard, siendo superior a las superformas, no demostró destruir nada y su ataque definitivo se llama, literalmente, Planet Booster? Pese a supuestamente destruir universos. ¿Por qué Metal Overlord, siendo superior a las Emeralds, no demostró destruir ni una casa? ¿Por qué la Moteru Ips, que orilló a Sonic a usar la superforma, no destruyó ni una estrella? Y así, un largo etcétera. A lo que yo voy con esto, es que, no todo radica en el poder destructivo para medir el poder de un personaje, sino que con base a las menciones y demostraciones del personaje en cuestión, y en este caso, The End, así como los personajes previamente expuestos, se puede medir con base a lo que demostraron en contra de los protagonistas. Me abstendré a responder el resto del vídeo, ya que Ryuko basó mucho su argumento en declaraciones de Ian Flynn, por lo que, sin su base principal, el resto ya son más canons que otra cosa. Pero, debido a que Ryuko se puso filosófico al final de su vídeo, yo también daré una breve conclusión con la información que he recopilado a lo largo de esta investigación para hacer este vídeo.
De acuerdo con Ian Flynn, este ha admitido que le parece tedioso la idea de que las cosas estén al nivel de Solaris nuevamente, ya que considera que sería difícil y repetitivo estar en ese nivel. Evidentemente, esto solo lo deja como una opinión personal, más no como una confirmación oficial o algo semejante, pero sirve bastante para darnos una idea de por qué Ian siempre tiene dudas sobre el nivel acerca de The End. Este simplemente le parece tedioso esa idea. Aparte de esto, también se sabe que Ian se centra bastante en la narrativa, hasta cierto punto lo considera algo prioritario, ergo, Ian basa más las cosas en la narrativa. Esto puede ser usado para evidenciar que el final original será fome, poco satisfactorio o todo lo que quieran, pero había algo que lo hacía destacar: el peso narrativo de la pelea. La música que suena recuerda un poco a la pelea con Solaris, donde nos brindan aunque sea una pequeña esperanza de poder vencer al villano, debido a que, si Sonic, o mejor dicho, nosotros perdíamos la pelea, todo se iría para siempre, al solo nosotros tener el poder para poder vencer al enemigo final. En este caso, Sonic y Sage perdían. Si nosotros perdíamos. The end comes for you all. Now or never!